Hola a todos y hola a todas las que nos están viendo hoy día. Les vamos dando la bienvenida a medida que se van sumando. Eh, Hoy día vamos a estar en una conversa muy buena. Va a ser cortita, pero va a ser concreta. Vamos a estar entrevistando al director de Momento Constituyente, a nuestro director, Rodrigo Mayorga. Para los que no lo conocen, él es historiador, es profesor, es magíster y también doctor en antropología y educación. Y bueno, él también nos va a estar contando un poco hoy día sobre Momento Constituyente, sobre el camino que estamos tomando dentro del Momento Constituyente, sobre cómo se va a dar este proceso dentro de también la cuarentena y dentro de esta realidad que estamos viviendo hoy en día, que es muy distinta a lo que nos imaginábamos en octubre del año pasado, cuando pensábamos, claro, en primer lugar en un plebiscito para abril, y ahora en un plebiscito de entrada que está con fecha para octubre y que así debería cumplirse. Entonces vamos a estar conversando con él sobre varios temas. Si tienen preguntas que hacer, nos las pueden ir dejando aquí abajo, y nosotros las vamos a ir tratando de responder. Si es que no, igual luego vamos a subir el video, y las preguntas las pueden dejar también en los comentarios y vamos a tratar de ir respondiéndolas todas, ¿ya? Aquí tenemos a Rodrigo. Veamos si nos resulta la conexión. Hola Rodri, ¿cómo está ahí? Hola Camila, ¿cómo estás? Qué bueno Bien, verte. sí, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y qué bueno estar acá hoy día en este espacio. Y bueno, y saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, los que nos estarán viendo, imagino, después en IGTV. Mucho, mucho. Qué bueno poder estar también con todos ellos y todas ellas. Sí, bueno, yo le estaba contando un poco, Rodrigo, le estaba contando sobre ti, le estaba dando una pequeña introducción y estaba contando también una introducción sobre lo que vamos a estar hablando hoy día, en esta conversa. La idea también es que la gente que nos está viendo pueda ir dejando sus preguntas aquí, y como tú contabas y también, esto va a quedar en nuestro IGTV, así que también los que no alcancen a ver esto, los que no alcancen a dejar preguntas o no se les ocurran ahora, también las pueden ir dejando en los comentarios del video que quede subido después, ¿ya? Eh, Exactamente. Como les había contado también, hoy día vamos a estar conversando sobre el momento constituyente, vamos a estar conversando sobre el proceso constituyente, en qué estamos, qué ha significado todo lo que ha pasado. Ha sido un año súper intenso, pero también, afortunadamente, el proceso, a pesar de en un minuto obviamente pasar a un segundo plano, ha podido seguir y ha podido continuar su camino, y es lo que debería ya verse materializado en octubre de este año. Eh, Exactamente. de ahí quizás partir un poco, Rodrigo, conversando sobre que pudiera contarnos un poco quizás cómo está el proceso constituyente hoy en día y cuál es el contexto de este en el marco de la pandemia por el coronavirus. Es una pregunta importante, Cami, porque efectivamente de alguna forma u otra este proceso que en algún momento estaba en la primera línea, en primer plano, por supuesto que ha tendido a verse, a pasar un poco a segundo plano o a verse menos presente de alguna forma, producto de la pandemia y lo que estamos viviendo. Ahora, hay que recordar también que el proceso constituyente está en nuestra constitución hoy día. O sea, vamos a hablar seguramente de varias cosas de educación constituyente, pero en el fondo, dicho de la forma más simple, es que el ordenamiento jurídico que nos rige establece que ese proceso constituyente se debe hacer. Y a menos de que dos tercios de todo nuestro Congreso cambie eso, el proceso constituyente existe. De hecho, uno debería ser más claro y decir, ya estamos en el fondo en ese proceso constituyente. Ahora, hay que recordar que el proceso constituyente se abrió con los cabildos, en gran medida los cabildos que proliferaron en Chile después de octubre o durante octubre en el estallido social, que se venía ya abriendo hacía un rato, no es solo no es algo que nació de la nada en octubre, sino que una discusión bastante más larga.
y que finalmente este proceso constituyente, que podríamos decir se había abierto políticamente o históricamente, se formalizó legalmente en el acuerdo del 15 de noviembre, que es lo que lo articula. Y ahora lo que ocurre es que justamente ese acuerdo que establecía que ese proceso iba a ser o iba a tener una primera etapa o un primer momento importante en este plebiscito de abril, por las razones de sanidad que todos conocemos, por las razones de la pandemia que todos conocemos muy bien, se optó, se decidió todos juntos, o más de 2/3 del Congreso, hacer esta modificación. Y por eso tenemos este movimiento hacia octubre y tenemos este movimiento hacia esta nueva fecha de votación. Ahora, se ha estado discutiendo harto en estos días, porque si bien ya uno podría decir, no, yo creo que no hay que decir nada con respecto a la pandemia. La pandemia nadie sabe nada, pero en el fondo se ha empezado a discutir en estos días en parte porque han habido estos procesos de transición, de paso a paso que hemos estado viendo, y también en parte, y muy importante, porque ya se están acercando las fechas en las que vamos a empezar a tener todo el inicio de las campañas propiamente tal. Entonces, lo que algunos actores políticos de distintos signos han dicho con justa razón es que hay que empezar a pensar esto con tiempo. No se puede esperar a que uno esté en septiembre o a inicios de octubre y recién ahí preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo diría que hoy día el proceso constituyente, como la primera gran, en lo que está hoy día, es justamente en esta pregunta de cómo logramos que el proceso, si se desarrolla en octubre, que es lo que pareciera ser lo más probable, dado lo que estamos viendo, dado el escenario que estamos viendo hoy día, cómo se puede hacer para que ese proceso se desarrolle, uno, en forma segura, y dos, quizás menos enfatizado lamentablemente a mi parecer, pero igual con la mayor cantidad de participación posible al mismo tiempo. Entonces, justamente lo que hoy día se está discutiendo a nivel político tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que se discute en algún momento, si se hacía esto en forma online, si se hacía con voto por carta, si se podía hacer en 2 días, si se hacía en un día más extendido. La votación online, la votación a distancia por carta son prácticas que se utilizan en otros países. En Chile no se han utilizado. En otros países han tenido en muchos lugares problemas bastante grandes. En Chile lo online se ha hecho en elecciones más reducidas y generalmente ha sido bastante desastroso. Y finalmente la opción que se tomó era, o que se ha tomado hasta el momento, es esto de extender la duración del día de votación ese domingo, que sea una duración mayor, aumentar los locales de votación, sobre todo por el peligro o el riesgo, o más bien la precaución del CERVEL de la dificultad de cuidar los votos de un día para otro, que era el gran problema de hacerlo en 2 días, que al final hay que tener un sistema de recuerdo de los votos de un día hacia otro, de nuevo, porque cualquier problema, cualquier situación así puede alterar la legitimidad, y ahí un poco entramos a la gran problemática, que es cómo esto afecta a la legitimidad del proceso y cómo hacer para que no lo afecte. Entonces, cuando uno dice hoy día, bueno, ¿qué está el proceso constituyente? Yo diría, el proceso constituyente sigue desarrollándose tal cual como se ha venido desarrollando desde octubre y desde noviembre, desde antes, pero legalmente sigue estando en nuestra constitución, sigue siendo un mandato legal, si no hay, a menos de que 2/3 del Congreso cambie eso, nuestro gobierno está obligado por la constitución a realizar este proceso y si no, se pone fuera de la constitución. Y la pregunta es justamente hoy día cómo enfrentar aquellas dimensiones más prácticas de los procesos de votación. Y respecto como de todo eso, de todo ese contexto que estáis poniendo sobre la mesa, ¿cuál crees tú o cuáles podrían ser los desafíos más grandes al que se ve enfrentado hoy en día ese proceso constituyente? Bueno, son varios, son muchos. Yo creo que es parte de por qué es tan importante que estemos todos tan activos y tan encima y aportando desde distintas líneas. Pero yo personalmente, quizás el que considero más relevante vuelve a tener que ver con esta palabrita, que es la palabrita de la legitimidad. Eh,
y esto lo he dicho varias veces en distintos lados y acá creo que es súper importante decirlo. Yo creo que es un error pensar el plebiscito de octubre o pensar una eventual elección de constituyentes o pensar un eventual plebiscito de salida, si es que llegan a ocurrir porque se dan así las votaciones, como se piensa una elección normal, que es un poco una elección de elecciones de suma cero, elección específica, un poco en la lógica de la competencia política. Y me atrevería a decir que uno de los grandes errores de nuestros actores políticos institucionales ha sido un poco plantearlo de esa forma. Hoy día teníamos un presidente, un expresidente de un partido político que actualmente está en proceso de búsqueda de elección de presidente interno nuevo, diciendo que el presidente debería ser de esta opción con respecto a esto. Hay una noción, como digo, de nuevo, de esa competencia política. Y yo creo que lo que se pierde de vista es que necesitamos que el resultado que salga sea un resultado que sea democrático, que tenga legitimidad democrática. O sea, yo siempre lo digo así, si la constitución, si el resultado final de este proceso es exactamente lo que yo, Rodrigo Mayorga, imagino lo perfecto para este país, pero ese resultado no tiene legitimidad democrática, no me sirve, aunque sea lo que yo encuentro que va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque las constituciones no solo tienen fortaleza en su articulado, tienen fortaleza en la forma en que se implementan. Entonces, el gran desafío que tenemos es que lo que salga de este proceso sea legítimo para que lo podamos sostener la gran mayoría en ese sentido durante un largo tiempo, que sea una constitución estable, que no estemos cambiándola 2 años después o que no se nos esté desarmando 2 años después. Y ahí un poco vuelvo a la importancia de este primer plebiscito y de todos los plebiscitos. ¿Por qué es tan importante la participación en este plebiscito? Justamente porque si no, después los que no ganen la opción, los que pierdan su opción, pueden decir, oye, pero es que en realidad esta opción ganó, pero no tenía el 50%, tiene el 20 y tanto, porque yo calculo la abstención, perdón, no la abstinencia, que es algo distinto, la abstención y digo, en realidad, el porcentaje que votó por el apruebo, por el rechazo, no fue el 50+1, fue el 20 y tanto. Lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, con presidentes y presidentas de signos políticos totalmente distintos, y el argumento siempre el mismo. Ahora, ese argumento es mucho más peligroso en un proceso como este, porque no estamos hablando de la elección de un presidente, de un diputado, de un representante temporal, estamos hablando de nuevo de un pacto social. Yo creo que fue un error que no fuera obligatorio el voto en el primer plebiscito como lo va a hacer en el plebiscito final. Pero bueno, ya, eso fue parte de la negociación, está bien. Pero justamente lo que importa mucho ahora es cómo garantizar ese tipo de esa legitimidad. Y por eso esta discusión que de hace un rato de lo online, del cuidado de los votos, de cómo se hace esto, es súper importante. Porque si abrimos, por ejemplo, esto a la votación a la distancia, y después resulta que por culpa de la votación a distancia, que no se hace bien, porque no se ha hecho nunca, no se ha aprobado, no resulta, y hay gente que planteando que la votación tiene un problema de legitimidad, se nos debilita el proceso. Si tenemos una muy baja participación, porque resulta que, y por eso digo que todo esto depende, que justo viene un rebrote gigante y en realidad nadie va a votar porque todo el mundo está profundamente asustado, tenemos un problema porque esa decisión pierde cierta legitimidad, sobre todo para aquellos que la quieran criticar. Entonces, yo diría, Camila, que justamente hoy día el, el desafío fundamental tiene que ver con cómo garantizamos la legitimidad de este proceso completo, cómo garantizar la legitimidad en el plebiscito de entrada, la legitimidad de esa decisión, cómo garantizar la legitimidad de la elección de los constituyentes. eh, y por eso vuelvo al punto, no podemos pensar esto como una elección normal, donde efectivamente las artimañas clásicas de la política legales pueden tener cierto sentido y cierta lógica. Lo que necesitamos aquí es una decisión que tomemos todos conjuntamente y si esa decisión es que queremos continuar este proceso constituyente para ver si podemos
armar este pacto social, porque no olvidemos que después tenemos varias decisiones. Aquí no se está decidiendo en octubre si nos gusta esta constitución o no. Más bien tiene que ver con la pregunta de si queremos mantener abierto este proceso para poder desarrollar una nueva propuesta. Y decidiremos al final si esa propuesta nos gusta más que la constitución que nos esté rigiendo, la que nos rige hoy día en la forma que tenga en ese momento. Claro. Y ahí también garantizar un poco, no sé si es la seguridad en términos sanitarios, pero la percepción sanitaria también que vamos a tener todo y toda a la hora de votar, porque eso yo creo que va a jugar un papel fundamental a la hora de que la gente se sienta o no segura de ir a votar. Y eso va Exactamente. a profundamente, obviamente, todo lo que hemos estado hablando, la legitimidad y todos esos temas. Exactamente. Oye, nos preguntan aquí, Felipe nos pregunta, ¿quién es el que está a cargo de llevar a cabo este proceso? ¿Es el Poder Ejecutivo? Es fundamentalmente el servicio electoral, el servicio de elecciones, el CERVEL. El CERVEL tiene esa responsabilidad propiamente tal. Un segundo. Ahí sí, estaba con un problema de conexión, no sé si yo o tú, y estaba perdiéndome. El servicio electoral, el CERVEL. Entonces, en el fondo, ahora el CERVEL tiene, obviamente ahí tiene una relación más directa con el Ejecutivo y una serie de cosas, y el Ejecutivo además también hay una serie de elementos que tienen que ver con dimensiones del orden, de la seguridad, todo el cuento. Sabemos que los militares tienen un rol que cumplir en los días de las elecciones, hay una estructura más compleja ahí, pero sí, en el fondo esa línea, por así decirlo, no es legislativo propiamente tal, a menos de que exista algún tipo de ley que requiera eso, pero no es el caso en este momento. Y ahí, que quizá voy a... ¿Cómo te estás imaginando tú que va a ser la participación? ¿Eres optimista respecto de cómo va a ser la legitimidad de la votación o no? Yo creo que, a ver, esto siempre es complejo porque por un lado tenemos, claro, tenemos un par de fenómenos. Uno es, bueno, evidentemente la pandemia. La pandemia va a afectar lamentablemente, además de todos los lamentables efectos que ha tenido, en muchas otras cosas probablemente va a tener un efecto en la participación. Creo que eso es innegable. Va a haber personas, sobre todo personas mayores o población que esté en situación de riesgo, que van a optar por no ir a votar ese día también. Y eso también se puede combinar un poquito con el problema o sea, no con el problema, pero con lo que esté también pasando a nivel de las encuestas. Porque probablemente uno podría pensar que la gente tiende a ir a votar más o podría ir a votar más cuando piensa que hay menos probabilidades de que su opción por alguna forma gane. O sea, si una opción va 70 contra 30 o 80 contra 20, una persona que está dudosa de ir a votar no por razones de salud y que está por la opción del 80% puede decir, bueno, en realidad no es tan terrible que no vayas y tal. Entonces, como digo, ahí hay varios juegos. Y lo tercero que también se mueve en esa línea es que eventualmente qué pasa con la protesta social, qué pasa con otra serie de fenómenos que también pueden llegar a impactar esa situación. Entonces, evidentemente es muy distinto si la votación se hubiera hecho en, no sé, diciembre del año pasado, que era lo que algunas personas exigían que pasara sí o sí, que haberla hecho ahora en abril, en marzo, o ahora en octubre, o eventualmente posponerla para después. Hay también un movimiento y también porque se mueven ciertos ejes políticos. Hemos visto también partido, Evópoli fue un ejemplo de un partido que al inicio de esta discusión planteaba mayoritariamente que iría por el apruebo y que hoy día tuvo un giro hacia el rechazo, que tiene que ver con lo que ha estado pasando en el país últimamente, con las discusiones en el Congreso. Entonces, como digo, es bien difícil de estimar. Y quizás ahí, más que optimista, yo diría que, bueno, es un poco lo que nos reúne acá, pero justamente por eso creo que es tan necesario seguir insistiendo en esto, seguir insistiendo en la necesidad de ir a votar, seguir insistiendo, ni siquiera como digo, ni siquiera porque
ni siquiera porque sea una forma de ganar o de perder, sino que más bien porque sea una forma de darle a este proceso la legitimidad y que después podamos decir las decisiones que tomamos las tomamos todos juntos. Entonces, en ese sentido, en vez de decir como, entonces ahí es donde yo creo que hay un esfuerzo que es necesario para toda la gente que nos escucha, para toda la gente que vive en este país, que es ciudadana de este país, no solo de entender el voto como algo personal, sino que también entender el voto como esta actividad colectiva que es necesario buscar y aportar y ayudar y ver y crear distintas formas para que la mayor cantidad de gente posible pueda ir a votar. ¿Creo que eso puede pasar? Creo que eso sí puede pasar. Tengo fe, tengo confianza. Pero como te digo, pucha, hasta las cifras del COVID, 2 semanas antes pueden afectar enormemente esto. Al menos hay otros pasos en el proceso, así que por lo menos ahí hay... eh, pero incluso si eso se acabara ahí, o sea, si no sé, pues, ganara el rechazo y se cerrara el proceso, la idea es que si llegase a ganar el rechazo también, no vaya a salir gente a decir como no, pero este fue una decisión que en realidad se tomó, no es legítima porque no fue nadie a votar y todo el cuento, porque en el fondo después entramos de nuevo en la misma espiral de que las decisiones que tomamos conjuntamente no son legítimas. Y al revés, si gana el apruebo, que no vaya a haber gente que después diga, oye, en realidad todo lo que viene después es ilegítimo porque esta cuestión bajó. Legalmente hablando, en términos legales, da lo mismo. O sea, si van a votar 3 personas y 2 votan por uno y la otra vota por la otra, va a ganar el que tuvo 2 votos, legalmente hablando. Y la Constitución va a obligar a que eso siga, pero o que esas sean las consecuencias. Pero de Ujú. nuevo, es la legitimidad democrática. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que es histórico este proceso realmente. Oye, y aquí, como después de todo esto que hemos hablado, que me parece muy como enriquecedor también para la discusión, ¿cómo podría tú explicar o cómo podría contarle a la gente que nos está mirando también qué es lo que busca contribuir aquí Momento Constituyente, como en el contexto de todo lo que hemos conversado y en el contexto también de este proceso? Súper. Sí, sí, yo creo que, bueno, eso es nuestra clave hoy día, justamente porque tiene que ver con lo que estamos hablando. A ver, bueno, Momento Constituyente es una organización ciudadana. Nosotros decimos siempre nosotros, y aquí te incluyo a ti porque tú eres parte del Momento Constituyente, pues si alguien se nos ha unido en este rato eh, esto es una organización ciudadana, política no partidista. Siempre queremos dejarlo súper claro, porque hay mucha gente que dice nosotros no somos una organización política. Nosotros sí somos una organización política, porque trabajamos en política, buscamos incidir en la política, buscamos justamente insertarnos en este mundo. Tenemos una lógica educativa, pero que es muy política. No es partidista porque no hacemos campaña por nadie y no Ujú. estamos tratando de defender una opción o la otra, sino que de nuevo, tratando de defender el que este sea un proceso democrático y sea un proceso lo más inclusivo posible, que esta sea una decisión que tomemos realmente todos, que esta sea una decisión que si vamos a construir, si llegamos a la opción de seguir construyendo una nueva constitución, en esa mesa esté todo este país representado, estemos representados de la forma más equitativa posible, más coherente con la realidad del país, aunque no nos llevemos todos bien siempre, ni mucho menos. Y de nuevo, que justamente que lo que salga de este proceso sea una decisión democrática. Yo creo que algo que Momento Constituyente es una organización, como digo, que funciona con el trabajo de un montón de voluntarios, de una organización sin ningún fin de lucro. No tendríamos Ujú. por dónde tampoco, porque no iría súper mal si tuviéramos algún fin de lucro. No tenemos ni un peso, pero tenemos un montón de gente que está ahí trabajando, el último tiempo nos hemos ido organizando ya en comisiones. Hay una comisión que trabaja con comunicaciones, otra que trabaja con contenido, otra que trabaja con el diseño, y justamente buscando a través del trabajo de voluntarios generar instancias de educación constituyente, que es un poco esta lógica de una educación que sin duda es cívica, en el sentido de que cívica, en el sentido de que es para que entendamos cómo funciona el sistema. Si algo la última semana yo creo que, bueno, los últimos meses nos han demostrado todo es que conocemos poco cómo funciona el sistema. Yo se supone que soy una persona que trabaja en esto, que se dedica a esto, que investiga esto, que enseña esto, y soy el primero en decir que me he dado cuenta 10.000 veces de todo lo que no
todo lo que no sé, la cantidad de cosas que no sé, que nunca me han enseñado, que están ahí afuera, que están ahí al acceso para uno, pero que efectivamente uno no las sabe per se. Y creo que eso es algo que hemos visto en la discusión del 10% de la AFP, que vimos en su momento con la discusión del postnatal de emergencia, que vimos sin duda alguna en todo lo que tenía que ver con el proceso constituyente también. Entonces, hay un punto que también, ¿cómo llamo esa educación? Que es cívica, pero también es cívica, pero es ciudadana, en el sentido que tiene que ver con la acción ciudadana, con la participación ciudadana y en el fondo con las maneras en que nosotros incidimos en esto. Porque al final se ha hablado mucho de los legados de lo que fue el proceso de la dictadura, se ha hablado mucho de los legados de lo que fueron una serie de la historia del país, la historia reciente del país. Pero de lo que se habla poco, se ha hablado poco, es cómo se fue perdiendo la política también. Esto no es solo un problema económico, no es solo un problema de esto, es un problema que no... habemos dos generaciones completas que nunca nadie nos enseñó de política. Todos los que nacimos al final de los 80, principios de los 90 para adelante, nunca nadie nos enseña política, algo que en los espacios escolares recién se está haciendo de nuevo. Y las generaciones antes de nosotros vivieron un proceso crítico como fue el proceso de la dictadura, que si estaban en uno de los lados, en el lado vencedor de ese proceso, creían o defendían un discurso que buscaba erradicar lo político como algo negativo, y si estaban en el lado perdedor, vieron que hacer política era un riesgo para su vida, definitivamente. Entonces, vivimos en un país al que le sacaron la política. Y la política no es una cuestión, hay que aprenderla, ejercitarla, practicarla, en todos lados, no solo en el Congreso. Entonces, también esa dimensión de educación ciudadana es bien importante. Y finalmente, esta dimensión de educación democrática, de cómo dialogamos, de cómo conversamos, de cómo, que también es algo que no hemos aprendido, que también es algo que nos trae muchas veces más problemas que otra cosa. Eh, que algo que tenemos que discutir, que tenemos que debatir. No plantearlo como con posturas de que las cosas se hacen de una forma u otra forma, que hay que condenar esto, otro. Así que el proceso del diálogo es muy importante. Dialogar no significa estar todos de acuerdo, ni llegar todos a consenso. Significa la posibilidad de poder entrar en esos procesos, que es de hecho lo que vamos a hacer en los meses que vienen y lo que ya de alguna forma hemos estado haciendo. Entonces, en el fondo, lo que queremos con Momento Constituyente, justamente veía una pregunta que pasaba por ahí, que decía si hacíamos divulgación. Claro, yo diría que lo que tratamos de hacer justamente es de ir generando espacios de educación constituyente, entender que la educación constituyente es necesaria en un proceso como este, que la educación constituyente es algo que va a hacer de este proceso un proceso más sólido, y sobre todo, y eso es algo que yo me fui dando cuenta el año pasado, que me tocó hacer muchas, bueno, sí, un poco partió esto con gente que uno le pedía que hiciera una charlita por acá o que fuera algún cabildo a conversar. eh, Justamente que no es algo, es algo que la gente quiere también, algo que queremos saber, queremos aprender, queremos sentir que las decisiones que tomamos las tomamos conjuntamente. No queremos delegarlas en otras personas necesariamente, en el sentido, no en el sentido representativo, eso por supuesto que sí, pero en el sentido de que las decisiones políticas sean tomadas por algún sistema hiperinteligente, queremos que sea una dimensión de nuestra vida colectiva, porque parte de ser seres humanos libres tiene que ver también con eso, con cómo tomamos decisiones conjuntamente. Y quizás nos equivoquemos, y quizás nos equivoquemos en muchas cosas, y eso va a ser parte del proceso y está bien también. Y está bien que hayan errores, porque para algo podemos seguir pensando, podemos seguir creando, podemos seguir tomando decisiones. Entonces, el momento constituyente a lo que quiere contribuir es a eso, a decir en el fondo que si las personas van a poder ejercer sus derechos, su derecho a autodeterminarse, a tomar sus decisiones, a decidir en qué tipo de país quieren vivir de forma conjunta, esta es la famosa autodeterminación de los pueblos, que es Revolución Francesa, nadie está inventando ninguna rueda en este caso. Para poder hacerlo, se requiere, además de muchas otras cosas distintas, se requiere sin duda alguna el poder educarnos, el poder acercarnos a eso, el poder tener la posibilidad de conocer esas cosas, sobre todo porque lo queremos hacer, sobre todo porque lo queremos hacer. Entonces,
efectivamente, como movimiento constituyente, reconociendo eso hoy día, busca justamente construir desde el trabajo de sus voluntarios, y aprovecho de dejar invitados, obviamente, a todos quienes quieran a unirse a esto, eh, tratando de identificar cada persona qué es lo que puede aportar, desde dónde puede contribuir, siguiendo la misma lógica de que más que personas expertas y técnicos, lo importante es cómo vamos contribuyendo todos juntos desde nuestras distintas posibilidades, nuestros tiempos, nuestras capacidades, que son todas distintas, por supuesto, y eso es también parte de la fuerza que tiene este tipo de proyectos, cómo vamos construyendo a partir de quienes somos. Y quizás lo último, para no extenderme mucho, pero es que es cuando uno, ahí viene un poco mi formación profesional de origen, de historiador, es en el fondo entender eso, que vivimos en la historia, que esto es lo que somos hoy día, y que lo que vamos a construir mañana, nuestro futuro va a depender de lo que hagamos hoy día. Eso es como lo que los historiadores repetimos todo el tiempo y lo que a veces nos cuesta tanto transmitir. Eh, y por eso, actuar, trabajar, jugársela por este proceso, jugársela por la democracia, por lo democrático de este proceso, y no nosotros como momento constituyente queremos poder contribuir a eso para efectivamente que los resultados de este proceso sean los que nos permitan generar un Chile que construyamos entre todos. ¿Y cómo se hace Chile? Bueno, ahí veremos y ahí seguiremos viendo cómo lo seguimos construyendo y reconstruyendo, porque eso es una tarea de la vida. No hay final para eso hasta que llegue un meteorito y se destruya el mundo y no exista especie humana. Pero confío que no veré eso y confío que eso no pasará nunca. Eh, y bueno, no voy a hablar de que quiero vivir 1000 años y todas esas cosas, porque no tiene que ver con esto. Oye, Rodrigo, muchas gracias. Súper interesante la conversa, súper buena. Espero que los y las que nos hayan podido escuchar ha sido también un poco más sobre el momento constituyente, en qué estamos. Se vienen hartas cosas, hemos estado con harta, primero tuvimos transformación de imagen la semana pasada, se viene más contenido, se vienen más cosas, así que para que estén súper atentos y atentas, y como contaba Rodrigo también, estamos en búsqueda de voluntarios y voluntarias para los que se quieran sumar al equipo. Subimos hace poquito, justo antes de empezar esto, partimos una publicación. Ahí se pueden inscribir, nos pueden escribir por interno y también existe en la bio, pueden ver un formulario donde se pueden inscribir. Así que los y las dejamos a todos muy, muy, muy invitados, invitadas. Así Gracias, es. y vamos con todo más, po. Se nos viene tremenda pega por delante. Seguimos, hay harta pega, así que eso, simplemente recalcar, agradecerle a todos los que nos están escuchando y viendo hoy día, y recalcar, todos enormemente invitados a poder participar de esta organización ciudadana en las condiciones que puedan, en lo que puedan aportar. La idea aquí es poder recoger justamente todo esto, y sobre todo cuando mucha gente que dice, no, quiero aportar en esto y no sé cómo, o siento no tengo los conocimientos, también vamos a trabajar ahí, va a haber actuación de la organización, de que podamos ir aprendiendo juntos. Esto se trata siempre de aprender en el sentido más antropológico de la palabra, como ir construyendo el presente y el futuro. Así que eso, dejarlos invitados a que puedan ahí mandar, escribirnos por mensaje directo, o como decía Camila, en el link de la bio de Momento Constituyente. Y por supuesto, síganos, compártanos y seguimos ahí en contacto. Que estés súper bien, Rodri. Nos vemos y nos vemos. Chao Camila, un abrazo. Chao.